Hola chicos, finalmente en este último video vamos a trabajar con un ciclo termodinámico, es decir, vamos a verificar cuáles son los diferentes valores o las variaciones que vamos a tener en energía, entalpía, calor y trabajo al tomar un gas ideal y hacerle distintos cambios. Este es el problema número 4 que está en nuestra guía de problemas de clases online. Vamos a leerlo, dice un mol de un gas monoatómico ideal realiza un proceso cíclico en 3 pasos reversibles. Tenemos una compresión isotérmica. Una compresión isotérmica significa que isotérmico es que es a la misma temperatura. Vamos a disminuir su volumen, vamos a aumentar la presión. Compresión isotérmica a 273 Kelvin, desde una presión de 1 atmósfera hasta una presión de 2 atmósferas. Es decir, mi paso A es esto. A 273 Kelvin, yo voy a aumentar mi presión desde 1 hasta 2 atmósferas. Este es mi paso A. Un paso B dice expansión isobárica. Vamos a expandir. Isobárico significa manteniendo la misma presión. Iso significa igual. Bárico viene de presión. Entonces, voy a mantener la misma presión, pero voy a aumentar el volumen. Desde una temperatura de 273 Kelvin hasta una temperatura de 546 Kelvin. Entonces, este sería mi paso B. Una expansión isobárica. Mantengo la presión de 2 atmósferas y paso de 273 Kelvin a 546 Kelvin. Por último, me dicen un enfriamiento isocórico o isométrico. Un proceso isocórico o isométrico es aquel que se da manteniendo el mismo volumen. Entonces me dicen enfriamiento isocórico para regresar al estado inicial. Entonces, vamos a enfriar ahora nuestro sistema. Este sería mi paso C para regresar a mi punto inicial. Entonces, en el problema, lo primero que me piden es representar el ciclo en un diagrama presión versus temperatura. Pues de aquí lo tenemos, ¿lo ven? Ahora me dicen que realice los cálculos correspondientes para rellenar esta tabla que está acá. Entonces, tenemos también como material de apoyo en esta misma guía un formulario en donde tenemos todas las fórmulas que nos interesan para trabajar con estos problemas de gases ideales. Entonces vamos a comenzar a trabajar con nuestro primer paso. Aquí tengo mi chuletica con ya los valores calculados para hacer más rápido esto. Entonces vamos a comenzar. El paso A. El paso A fue una compresión isotérmica. Entonces, fíjense, en todo proceso isotérmico, entonces ya establecimos que la variación de la temperatura es 0, ¿ok? Porque voy a mantener mi temperatura constante. Entonces, en los procesos isotérmicos, tanto delta H como delta E son iguales a 0 porque no hay variación en temperatura. Entonces, yo aquí ya yo puedo colocar mis valores del paso A, tanto de delta E como de mi delta H. 0 calorías, ¿ok? Ahora, como vamos a ver qué haríamos para buscar tanto Q como W. Buscamos la expresión de Q, que es calor. Entonces me dicen, en el formulario tenemos que Q es igual a menos W en un proceso isotérmico. Entonces deberíamos buscar es nuestro valor de W, o sea, del trabajo. El trabajo lo podemos determinar con esta expresión. Menos nRT logaritmo neperiano de B2 entre B1.
Es decir, que necesito pues determinar mis volúmenes para poder conseguir el trabajo. Una vez que consiga el trabajo, pues también tengo el valor de Q. Para buscar cuánto vale el volumen, o pues, cuál es el valor de esos volúmenes, utilizamos la ecuación de los gases ideales, que me dice que presión por volumen es igual a N R por T. Es decir, despejando el volumen, nos queda volumen es igual a nRT sobre el valor de la presión. Entonces vamos a ver cuánto sería nuestro primer volumen. Volumen 1 sería el número de moles y me dijeron que tenemos un mol del gas monotónico ideal. Sería entonces un mol por el valor de R, y R en la ecuación de los gases ideales vale 0,082 en unidades de atmósferas por litro entre Kelvin mol, y esto lo multiplico por la temperatura. La temperatura inicial era 273 Kelvin, y esto lo divido entre la presión. La primera presión que tenemos es una atmósfera, y esto nos va a dar un volumen de 22,39 litros. ¿Okay? Vamos a buscar ahora el segundo volumen. Voy a colocar en esta ocasión las unidades para que lo vean más fácilmente. Volumen 2 sería, ¿cuántos moles tengo? Un mol, eso no va a cambiar, por el valor de R, que es 0,082. Por la temperatura sigue siendo, como es un proceso isotérmico, sigue siendo 273 Kelvin. Entre la presión sí cambió, pasó a ser ahora 2 atmósferas. Fíjate que en el caso de las unidades, para que vean aquí cómo llegan los litros, moles con moles, Kelvin con Kelvin, atmósferas con atmósferas, me queda litros. Y el volumen 2 nos da 11,19 litros. Entonces finalmente pues puedo determinar el valor de mi trabajo, que sería menos un mol por 2, en este caso mi R, aquí no va a valer 0,082, realmente es la misma R, solamente que aquí la tengo en unidades de calorías sobre mol. Entonces aquí sería por 2 calorías sobre mol, igual esos valores de R, dependiendo de cada una de las reacciones, lo tienen también en el formulario. 2 calorías sobre mol por la temperatura, que es 273 Kelvin, por el logaritmo neperiano de B2 entre B1. Entonces sería 11,19 entre 22,39. Finalmente acá el trabajo nos da 378,7 calorías. Y si tengo ya el valor del trabajo, pues también tengo el valor de el calor, porque es el mismo pero negativo. Ok, vamos a mostrar entonces aquí nuestros valores. Menos 378,7 calorías, y aquí es 378,7 calorías. ¿Ok? Bien, vamos ahora a nuestro paso B. Voy a tratar de no borrar, voy a escribir el paso B acá. Posiblemente se tenga que borrar para hacer el paso C. Nuestro paso B decía que era una expansión isobárica como es una expansión isobárica, entonces delta P, o sea, la variación en la presión, vale 0. Paso de una temperatura inicial de 273 Kelvin a una temperatura final de 546 Kelvin. Entonces, para determinar, vamos a determinar primero cuánto vale Q. Buscamos las expresiones de Q.
Entonces, la expresión de Q que aparece es Q igual a N C, B o P por delta T. Acá el C es la capacidad calorífica. Entonces, en esta expresión vamos a trabajar, si yo trabajo a presión constante, trabajo con Cp. Si trabajo a volumen constante, trabajo con Cv. ¿Cuánto vale Cp o Cv? En el formulario tenemos los valores de Cp o Cv dependiendo de si es un gas monoatómico ideal o un gas diatómico ideal. En el caso nuestro, que es un gas monoatómico ideal, Cp vale 5 medios de R. Entonces vamos a determinar cuánto vale nuestra Q. Tenemos un mol, N es el número de moles. Ahora vamos a trabajar con Cp. Cp sería 5 medios de R, pero nuestra R vale 2 por delta T. 546 menos 273. Prestamos nuestras temperaturas. Y finalmente nuestra Q nos está dando 1365 calorías. ¿Ok? En un proceso isobárico, delta H es igual a Q. Por lo tanto, ya tenemos nuestro valor de delta H. ¿Ok? Puedo entonces seguir llenando aquí mi tablita. $1.365 calorías por acá, 1.365 calorías acá. Para conseguir el valor de delta E, trabajamos con esta expresión. Delta E es igual a NCB por delta T. Entonces, delta E sería N es 1 mol, Cb, buscamos nuestro formulario, para un gas monoatómico ideal, Cb es 3 medios de R, sería 3 medios por R, y R a su vez vale 2 por nuestro delta T, que sería 546 menos 273 Kelvin. De aquí llegamos a que delta E es igual a 819 calorías. Y por último, para determinar cuánto vale W, usamos esta expresión de energía. Me dice que delta E es igual a Q más W. Como ya tenemos los valores tanto de delta E como de Q, podemos despejar W. Delta E menos Q. Delta E es 819. Y Q es 1365. Y esto nos da menos 546 calorías. Entonces ya tenemos estos otros dos valores para nuestra tabla. Delta E, menos 546 calorías. Perdón, delta E era 819. 819 calorías, y W es el que vale menos 546 calorías. Ok, ahora sí vamos a nuestro paso C. Voy a trabajar aquí abajo. Vamos a tachar acá. Ok. Para hacer el paso C en la parte de abajo y no tener que borrar. Paso C. Nuestro paso C dice enfriamiento isocórico o isométrico, es decir, que es a volumen constante. Es decir, delta B vale 0, no tengo variación de volumen. Fíjense, acá cuando yo no tengo ninguna variación de volumen, entonces el sistema no está haciendo ningún tipo de trabajo, porque estamos asumiendo que el trabajo va a ser por expansión o compresión de volumen. Entonces puedo decir automáticamente que el trabajo en este caso son 0
calorías. Entonces, tenemos una temperatura inicial de 546 Kelvin y una temperatura final de 273 Kelvin. Ya sabemos que el trabajo serían 0 calorías porque no hay variación en el volumen. Entonces, para buscar el calor, en este caso voy a utilizar entonces la expresión NCB delta T. Ahora utilizo CB porque estoy trabajando a volumen constante. Entonces, Q es igual a NCB delta T. Vamos a sustituir. Q sería entonces 1 mol. CB, como es un gas monotómico ideal, es 3 medios de R. R vale 2. Y aquí coloco mi variación de temperatura, que sería 263, que es la temperatura final, menos 546, que es la temperatura inicial. En este caso, Q nos da menos 819 calorías. En un proceso isocórico, delta E es igual a Q. Entonces ya sé que delta E es igual a menos 819 calorías. Y finalmente, para determinar el valor de la entalpía, utilizo esta expresión. Delta H es igual a NCP por delta T. Vamos a sustituir. Tengo 1 mol, CP son 5 medios de R y R vale 2. Y delta T sería 273 menos 546. Finalmente consigo que mi valor de delta H es menos 1365 calorías. Vamos entonces a trasladar todos estos valores a nuestra tabla. La variación de la energía nos dio menos 819 calorías. La variación en la entalpía nos dio menos 1365 calorías. Q nos dio menos 819 calorías. Ahora vamos a determinar el valor de delta E, delta H, Q y W para el ciclo completo. El valor de la energía, de la variación de energía, nos da 0. Y tiene sentido que nos dé 0, puesto que estamos en un sistema cerrado, en un ciclo, y entonces allí al final llego al mismo punto y la energía debe entonces conservarse. Lo mismo ocurre con la entalpía, estoy llegando a un mismo punto, entonces no tiene que haber ningún tipo de variación de entalpía. Sí, por supuesto, pues hay una variación en el calor. Lo que hacemos es hacer la suma algebraica de estos valores. Esto nos da 167,3 calorías. Y también pues hay un trabajo realizado. Hago mi suma algebraica y eso nos da menos 167,3 calorías. Y bien, chicos, esta es la forma en la que se trabaja con estas fórmulas para ciclos termodinámicos. Cualquier duda, pues no duden en escribirnos por estas distintas redes sociales. Y bueno, ya lo que queda entonces es descargar los materiales y empezar a trabajar con ellos poco a poco para familiarizarnos con el uso de estas expresiones. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en otros videos. Chao.